Ya, porque empieza el audio bien y después como que se les pasa el lip sync, pero no sé si es el programa. Lo estoy viendo como... ¿Se les pasa el lip sync? Sí. No sé qué hacer, si te voy un poquito corroboramos, como tú corroborabas. Sí. Yo tengo clase ahorita, si quieres ahorita después de esto me puedo sentar contigo. Esta es pasadísima. Sí, pero al principio del video no, mientras son nativas. Por eso cortan un pedazo y hasta donde esté bien, todo eso empieza a mover. Demasiado difícil, momentos de desfasar. No sabes No bien. tiene por qué desfasarse, o sea, que es una sola tira que es un solo video. Pero ¿por qué no borras el audio anterior y lo cuadras hasta que escuches un eco? Hasta que escuches un eco. Hasta que escuches un eco. Esta es la manera que yo lo hice. Sí, superpone los dos audios, ¿no? Yo no los tengo. ¿Los blancos tuyos o los otros? No, ni idea. Ni idea. Los usados son los otros, los. ¿Cómo? Yo no los he usado.
Mira, mira, mira cómo esa tierra gira lentamente durante unos segundos. Y sientan un poquito cómo se ve la Tierra desde el exterior, cómo se ven los otros planetas, cómo se ve el movimiento de todo el universo. Y sigan respirando muy suavemente ahí mientras vamos llegando. De repente ya no es el planeta, sino que ya estamos viendo el país donde estamos. Visualicen un poco el país en el que nos encontramos todos. Llenen ese campo de visión del país. Y manténganse ahí directamente viendo desde encima como un satélite, como un GPS, para que no se mueva debajo de usted. Siga descendiendo hasta que lleguemos a la ciudad donde estamos, cada uno de nosotros. Y sigan respirando profundamente, una inhalación, una exhalación. Lleven de pronto con la inhalación a alguna parte del cuerpo que sientan, y en la exhalación también lo vuelven a entregar. Vamos un poco al pueblo donde estamos, al valle, al lugar donde estamos. Cada uno está en una ciudad, bueno, a una otra área donde nos encontremos. Y seguimos descendiendo hasta de pronto el edificio donde estamos, la casa en la que cada uno se encuentra. Si alguien está al aire libre, si alguien está en la habitación, descendamos suficientemente para ver como nuestro cuerpo debajo, como si lo estuviera viendo desde un helicóptero, y va llegando hasta la casa, cayendo lentamente y constantemente hasta que puedas ver como que ya el cuerpo en detalle, como si estuviéramos como a unos 10 pies por encima de él. Observa la postura de tu cuerpo, la ropa que tienes puesta, conciencia un poquito de cómo se están sintiendo ustedes en este momento, y sigan respirando ahí lenta y suavemente. Sigan con unas cuantas respiraciones más. Sientan el cuerpo, sientan la postura, sientan dónde el cuerpo está y siéntanse relajados en este momento. Deja que la silla donde se esté apoyando como que repose, pero mantén la espalda recta. Siente ahí la sensación de la silla con las piernas, los muslos. Siente la cabeza, siente tu cuello, cómo está tu espalda. Siente todas las partes de tu cuerpo. Y vamos ahí sintiendo, y podemos hacer como todo el escáner de la cabeza, el cuello, las manos, espalda, la cadera, ir bajando hasta los dedos de los pies, ir haciendo como un escaneo de cómo está nuestro cuerpo, cómo se está sintiendo, y vamos a ir regresando pues podemos ir abriendo ahí suavecito los ojos lentamente, y vamos regresando. Es una práctica para hacer conciencia como del cuerpo, una manera de hacer una evaluación también. Ahorita que estamos en la evaluación, es muy importante. Una de las evaluaciones milenarias es esa evaluación de la conciencia, generar como una conciencia de nuestros sentimientos. Saber qué sentimos es el primer paso para saber por qué nos estamos sintiendo como nos estamos sintiendo. Si no nos damos cuenta cómo nos sentimos, ni hacemos conciencia, es muy difícil saber a veces por qué nos pasa lo que nos está pasando. Entonces, como que una práctica de asentamiento, uno se puede inventar muchas. Esta es una, que uno se puede inventar así, pero cada quien podría hacer un ejercicio. Hay un librito muy lindo que llama Tranquilos como una rana, para hacer meditaciones con niños desde 5 años hasta con los papás. Las meditaciones guiadas muy con animales, la postura de la ranita, buscar como que los niños a través como de figuras muy sencillas, ellos aprendan a tener conciencia de su cuerpo, de sus estados, y volvernos más expertos en esa autorregulación, en esa cordialidad con el cuerpo, que es necesario para mantener un cuerpo más estable, más presente, que la energía no se nos dilapide tan fácilmente. Entonces la invitación
a que practiquemos siempre, una vez en la mañana o antes de acostarnos, o en cualquier momento. Pueden empezar con prácticas de 5 minutos para integrar un poco esa conciencia del estado. Porque si a veces cuando uno descuida eso, pues cae muy fácilmente en un comportamiento reactivo, son formas de manifestar un poco la presencia, un poco, se siente uno agotado, por lo que no entiende muy bien lo que está pasando en uno. Entonces, Tranquilos como una rana, pues tiene ese conjunto de meditaciones para empezar como desde los niños y uno se puede inventar, pensar como si la respiración fuese como una manera, yo lo planteo como una agencia de viajes, como si fuera una agencia para viajar. Y en esa agencia de viajes, pues puede uno dirigirse a un lugar, ya sea dentro de uno, ya sea de pronto ponerse en un lugar más grande que uno, porque a veces nuestros problemas que tenemos en la vida es porque todo lo vemos como desde una perspectiva y es una perspectiva muy limitada, pero abrir como una perspectiva mayor. Otro librito que también recomiendo mucho para estas meditaciones y que a veces en las clases incorporo mucho, podemos para la próxima traer algunos, es el libro de Thich Nhat Hanh de Cartas de Amor a la Tierra, donde son como unas cartas que él le dirige a la Tierra, al Sol, y es todo un viaje, y se acompañan con respiración, con inhalación y exhalación, y hace parte de un conjunto quiere decir, uno en cada espacio educativo debería tener como su propio manualcito, así como uno tiene un botiquín, cuando alguien se corta, tenemos que tener ese botiquín con esas meditaciones para en cualquier momento procurarlas, cuando el cuerpo de pronto está muy disperso, cuando tenemos muchas cosas para hacer, cuando estamos muy saturados de cosas, volver otra vez ahí como a ese espacio de la respiración, que es como también conectar un poco como con la energía del universo, como con el ciclo de inhalar, exhalar, que es un ciclo que se da también la noche y el día, el sistema parasimpático y simpático, todo es como una dualidad entre cosas y en ciclos, las mismas fases de la luna tienen también unas cosas cíclicas. Entonces conectar con esto es una cosa que es muy barata, muy sencilla, pero ayuda mucho a que nos volvamos más expertos con nuestro cuerpo y más responsables con nuestra salud, con nuestras emociones. Y dentro de las prácticas evaluativas, es una de las primeras. Evaluar, autorregular, mirar a ver cómo estamos. Entonces me gustaría también que compartiéramos también, antes de compartir un poquito las reflexiones ya más conceptuales acerca de la evaluación, un poquito de cómo se están sintiendo ustedes en este momento, después de esta pequeña meditación, cómo está su cuerpo, como hablar un poquito como desde esa parte sensorial, cómo se están sintiendo ahorita, fin de año, cómo ha sido su vida y que lo podamos hacer. Yo por lo menos siento de pronto un cansancio físico ya del año, un poco el dolor de espalda, ya cansancio de las pantallas también, con ganas como de estar en otros espacios diferentes a los virtuales. Creo que ya se ha saturado también mucho mi cuerpo de la información, de la comunicación, que requiere otra vez. Entonces, como que cuando siento eso, vuelvo otra vez a esas prácticas y a esas meditaciones, porque eso me ayuda mucho como a sentar. Entonces, quien quiera de pronto compartir cómo se están sintiendo, sería lindo en este momento para evaluar un poquito. Y si lo hacen también de cosas muy puntuales del cuerpo, es muy interesante porque dar la oportunidad de ponerle palabras a esas sensaciones que sentimos. Espalda, la cabeza. ¿Quién quiere empezar? Buenas noches, profe. Hola, Diego. Bueno, profe, primero que todo, pues, no sé si agradecerle por este espacio tan agradable que usted ha generado, por lo menos en mí ahorita. No me esperaba, la verdad, que fuera tan importante esa primera evaluación, que es la evaluación, como usted dice, del cuerpo y del espíritu, ¿no? Y sobre todo saber si en esa evaluación yo salgo bien librado o salgo mal librado. Tal vez de pronto el sentimiento que siente usted también lo siento yo y muchos compañeros, porque pues han sido días duros, ¿no? Sobre todo este estrés de las pandemias, el estrés del confinamiento, en la docencia, saber si se vuelve o no se vuelve. Tantas
tantos parámetros que se han cambiado con respecto a la evaluación que se ha generado con los estudiantes. Un concepto que se ha creado acá en Cali que es el de pendiente, ¿no? El pendiente es un estudiante que no se conectó. Entonces, han sido varias cosas que uno tiene que crear estrategias para que de alguna manera cumplir con ese proceso, pero también en la parte interior, en la parte espiritual, en la parte personal, también se pueda cumplir. Y pues de todas maneras, le agradezco por este ejercicio que de verdad que me gustó bastante, la verdad. Muchas gracias. Gracias, Diego. ¿Cómo se están sintiendo? Hola, profe, buenas noches. Hola, Ángela. Bueno, profe, me gustó el ejercicio porque, bueno, especialmente hoy para mí es un día súper ocupado. Voy de una clase tras otra, y cuando usted nos pidió que cerráramos los ojos, la verdad yo quería quedarme dormida, pero no del aburrimiento, sino del mismo cansancio que uno tiene. Y bueno, como dice el compañero Diego, uno no se da estos espacios como de tranquilizarse, de tomar aire, de coger las cosas con calma. Yo creo que estamos viviendo a la carrera, tratando de cumplir con muchas cosas que tenemos. Y bueno, el ejercicio me sirvió a mí, pues, especialmente así como para tranquilizarme, como usted dice, pues aceptarse. Bueno, gracias. Gracias, Ángela. ¿Cómo están los demás? ¿Cómo se sienten para hoy? Cuerpo, físicamente, sensaciones. Sandra, Nilce, Hugo, todos. Profe, Hola. es jueves. Es jueves. Jueves. Ya es algo de fin de la semana que ya uno ya no da para más. Y el fin de semana no pinta tampoco tan bien. Entonces más se cansa uno de solo ya proyectarse en todo lo que hay que hacer. Ya queda uno como que no hay un espacio. Realmente sí uno no se genera espacios para descansar y pega duro. Llega un momento en que uno ya no sabe ni en qué día está, ni qué hora es, ni nada, sino uno es víctima de las alarmas. Es hora de, porque sale una alarma, entonces ya queda uno listos, pero realmente sí, muy agotados. Yo creo que mentalmente este año el agotamiento mental ha sido fuertísimo, fuertísimo. Sí, profe, buenas noches Hola, Nilce. compañeros. Igualmente, tenemos como la misma apreciación, todos los compañeros, pues hemos tenido unas jornadas duras, bastante duras. Y estos tipos de ejercicios, pues pienso yo que va como más a lo personal, pero es una oportunidad para que uno se restablezca, para que uno esté bien, para que uno busque espacios para uno mismo, porque nos dedicamos mucho a todo lo demás y a todos los de los demás, a trabajar, a aportar, a tener valores agregados, a correr, a luchar contra lo del día al día, pero no buscamos esos espacios que son valiosos para nosotros. Entonces, este tipo de ejercicios, y hay muchos otros ejercicios más que uno puede hacer, que no se demora tampoco tanto uno, son cuestión de 5 minutos, pero son de muchísimo beneficio para el cuerpo, para sentirse uno espiritualmente bien, para volver nuevamente a fluir. Entonces, sí, muy agradable. Muchas gracias. Bueno, eso era el inicio. Quien quiera más, antes de que ustedes compartan un poquito, bueno, primero los quiero escuchar a ustedes cómo les fue con la unidad y con los mapas conceptuales o los flujogramas o los materiales que hicieron, de pronto qué reflexiones, quien quiera compartirlo en este momento y podamos ver y de pronto abordar algo que quieran compartir. Es importante. Y si de pronto vieron también la plataforma que les envié esta de Lectiza, algo así, Lectica, que parece como una herramienta que me pareció muy novedosa para la evaluación.
ya que evalúa integralmente. Pues en la sesión pasada estuvimos un poquito considerando que la evaluación es como una tecnología social, ¿cierto? Que esa tecnología, voy a ir un poco como articulando un poco lo que hablamos la sesión pasada, que esa tecnología social va cambiando con el tiempo. Cada forma de evaluación tiene su enfoque teórico, su paradigma filosófico, y que las maneras de evaluación tienen una gran connotación emocional en las personas. Así como en diseño de ambientes hicimos una microhistoria de nuestros ambientes, ¿no? Podría ser de pronto también en un ejercicio así de exploración, de hacer esa relación entre la historia de esas emociones y esos estados de ánimo que se han generado a partir de ciertas formas evaluativas. Lo otro que veíamos es que la evaluación como una tecnología está muy relacionada con lo que llaman el zeitgeist, como la conciencia de época de un momento histórico. Por eso en la sesión pasada hablamos un poco de los niveles de conciencia, diferentes lentes para percibir la realidad, y dependiendo en qué lente nosotros observemos, ese lente pues se va a ver reflejado en nuestras acciones, en nuestra paternidad, en nuestras relaciones, en nuestras maneras de alimentarnos, en todo. Quiere decir como que es muy importante tener conciencia de esas visiones que guían y motivan pues, las acciones de uno. Curiosamente, a partir de la meditación uno no logra hacer introspección de esas estructuras tan profundas. Es como si fuera como las reglas implícitas de un lenguaje. Cuando uno aprende otro idioma, tiene que aprender un mundo de cosas, pero cuando uno nace en ese idioma, como que todo lo da por sabido. Así más o menos funcionan esas visiones de mundo. Son como unas gramáticas ocultas que orientan un poco nuestra manera de ser en el mundo. Y es muy importante ver eso, porque dependiendo de qué perspectiva tengamos, tenemos una perspectiva de evaluación diferente. Esa exploración de la clase pasada era solo con la oportunidad de que miráramos de que cada mundo, ¿cierto?, es visto, no todas las personas ven las cosas de la misma manera, y hay unas visiones que son, digámoslo, pues, más amplias, más abiertas, más inspiradoras, y hay otras que no son tanto, ¿cierto? No todo el mundo se encuentra en el mismo desarrollo en su estado, entonces es muy importante a la hora del trabajo que uno realice, tener en cuenta un poco esas visiones. Lo otro que hablábamos era los estados, que es muy importante buscar que la evaluación también, si quiere generar aprendizaje, tiene que ser algo emocionante, la evaluación. Tiene que ser algo que las actividades que propongamos generen como una emoción en las personas, y que ojalá las emociones cada vez de flujo, de alegría, de creatividad, las altas, no las densas, la de avergonzamiento, la de crítica destructiva. Nosotros por nuestras familias estamos más acostumbrados a movernos en esos patrones porque nos han criado mucho desde esas emociones, como una manera de evaluarnos, el error, el juicio, el desprestigio, como que venimos de esa visión de mundo pues más mítica, como veíamos en la sesión pasada, y hasta ahora estamos entrando a una época racional del mundo. Estamos entrando a una época donde ya no es solo la perspectiva mítica de la creencia, porque pues las personas que viven y orientan su vida bajo las creencias, como veíamos la clase pasada, no obedecen tanto a las evidencias científicas, sino que para ellos obedecen más como a las emociones, y se inspiran más es como por el estado como emotivo. Digámoslo, cuando este psiquiatra hizo este estudio sobre la psicología del nazismo, lo que encontraba era que en buena parte no era tanto que Hitler estuviera, sino qué sociedad, qué estado psicológico tenían las personas para haber estado tan afines a esa perspectiva. Y eso está pasando también en Colombia. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos? Y eso nos hace entrar un poquito en que si nosotros realmente queremos cambiar el mundo, transformar las realidades educativas, tenemos que tener en cuenta esa visión. De resto quedaríamos como en una pluralidad donde todos, como decía la posmodernidad, todas las cuestiones valen lo mismo, y no, hay unas cuestiones, hay unas jerarquías también. No es que una visión sea
pues superior a otra, sino que es más compleja, tiene mayores propuestas, es más rica. Y quedarnos solamente en que no, las verdades son múltiples, todo vale lo mismo, que es lo que la posmodernidad nos dejó como viendo una multiplicidad de cosas, pero no nos volvió a ordenar la vida con prioridades. Uno todo el tiempo está teniendo jerarquías en todo. Desde que uno se levanta hasta que se acuesta, está tomando ese tipo de jerarquías y de prioridades. Entonces, como una de las cosas que se ven es que es muy importante en el trabajo educativo tener en cuenta eso, porque si no nos quedamos en los 90 y muy poquitas personas se están integrando y haciendo conciencia de estos mundos, y para poder comunicarse con estas personas que piensan diferente a nosotros con un lenguaje que nos pueda acercar y no nos distancie, porque lo que estamos es también en que unos pelean con otros, hay como una polarización muy grande en la sociedad, entonces es muy importante para ser solidario de todas estas perspectivas, pues recogerlas. Por eso el esquema de Hebser que les planteaba, pues es una tecnología, una manera de evaluar por lo menos las familias de valores que orientan a las personas frente a su mundo, frente a su vida. Y eso orienta mucho la evaluación, porque la evaluación, como veíamos, pues hay una evaluación más centrada como en la que si uno hace esa historia, yo hago ese recorderis, esas evaluaciones centradas más en la memorización, en las épocas pre-internet que nos tocó a muchos, centrada mucho en la oralidad, donde era más como el endiosamiento de la persona, de la autoridad, como esa cuestión que decía, la centralidad como en las figuras de poder, ¿cierto? Y de autoridad era en la que viene de pronto la educación pues más todavía, o en ciertas comunidades espirituales en lo que se llama el gurucentrismo, en seguir ciertas figuras y literalmente las enseñanzas de las tradiciones, como al pie de la letra. Esa es una... donde el profe enseñaba ciertas cosas y quería que si el profe pintaba así, todos pintaran como el profe pintaba. Entonces, si el profe hacía escultura, todos ojalá que pudieran hacer escultura de igualmente como el profe lo hiciera. Ese es como un tipo de cosas donde hay una homogeneidad mucho en los resultados. Y esa evaluación está muy basada también por la fe, por el dogma, por la repetición, por los mitos, por los símbolos. Y es un aprendizaje mucho de las comunidades también pues, ancestrales, que están muy, como la pedagoga Bárbara Rogoff ha investigado acerca de este aprendizaje basado en la comunidad. No tanto cuando uno conoce las casas de pensamiento de jardines interculturales acá en Bogotá y va un poco a ver cómo se relacionan los sabedores con los niños, el sabedor nunca le está enseñando ni le está transmitiendo al niño una información, sino que el niño está participando de un ambiente en el que él al verlo tejer, al verlo cantar, tocar la flauta, hacer actividades muy cotidianas, el niño pues se va permeando de esas habilidades, pero no es un aprendizaje tan directivo de que yo estoy como pensando es un aprendizaje basado en comunidades, le llama Bárbara Rogoff a este tipo de aprendizajes, y cuando uno viaja, pues lo ve muy patente en las comunidades, y es muy bonito y funciona, que es lo bonito, no es algo, quiere decir, cada nivel de conciencia también tiene sus cosas, sus potencias, y es la invitación también, cómo recoger un poquito de esa evaluación centrada en la oralidad, en el ejemplo, como algo tan importante del aprendizaje que tiene que ver un poco como donde se aprende en círculo, donde tomamos las decisiones, como por ejemplo para los misake, el fogón, pues es el centro, y ahí se toman las decisiones, y ahí están como, hace parte de su organización como sociedad. Entonces como que ese enfoque está muy mediado por aprender a través de historias, de relatos, que se dan de generación entre generación. Y digámoslo, pues tiene sus críticas, uno le podría hacer las críticas a ese esquema, pero también hay sus oportunidades bellísimas también. La otra cosa es la evaluación como orientada a las pruebas, que es en la que ya muchos de nosotros hemos estado más curtidos en exámenes escritos, demostrar como cierta apropiación de conceptos, conocimiento especializado, ¿cierto? Mirar como el valor del experto, cómo está tan alejado de la perspectiva del que no sabe, ¿cierto? Siempre hay una jerarquía, muchas pruebas orientadas al logro, objetivos, que ustedes veían un poco también en la unidad como la educación clásica, o por lo menos podríamos llamar moderna, donde mirábamos solamente una evaluación más centrada como en una dimensión del sujeto, y no teníamos en cuenta la totalidad del ser humano.
más centrada a la clasificación, lo numérico. Medimos mucho el coeficiente intelectual, el conocimiento racional, el pensamiento abstracto, ¿cierto? Como una educación, una evaluación muy en la inteligencia cognitiva y en esas maneras como de resolver quién aprende y cómo lo ha aprendido, ¿cierto? Entonces esa evaluación también es una evaluación en la que pues a veces solo es una pregunta la respuesta verdadera, ¿cierto? Son modelos bastante lineales. Hay otras evaluaciones que vienen ya como con el pensamiento posmoderno, que lo veíamos un poquito en la sesión pasada, que estaban más orientadas en desarrollar en los chicos y en los jóvenes y en las generaciones pues un pensamiento más reflexivo, más crítico, ya no tanto orientadas al logro, sino a la justicia, lo que llama Boaventura de Sousa, la justicia cognitiva. Hacer justicia a los saberes que de pronto no han sido parte de esa construcción de la sociedad. Entonces, esa justicia cognitiva es un poco, o lo que el pensamiento decolonial llama, hacer esos puentes entre tradiciones. Entonces, ya ahí es donde entran un poquito esa conciencia de mira, tan interesante que hay otras maneras de conocer, hay otras maneras de ver, hay otras maneras de aprender, hay otras maneras de evaluar, hay otras maneras de ser, que ya trasciende un poco el examen, lo oral y lo escrito, y hay un gran interés en este pensamiento crítico también, y se ha visto mucho en los últimos años con la entrada de la cultura digital del pensamiento visual. Y ustedes hicieron unos trabajos muy bellos de mapas, de diagramas, de infografías, donde están como pues, haciendo unas cosas muy bonitas de conexión entre ideas, que es parte también de lo que busca uno en la evaluación, cómo un estudiante conecta ideas, conecta historias, busca información, síntesis. Esa habilidad de síntesis es algo fundamental en tiempos de abundancia de información. Tenemos que aprender a generar protosíntesis, así como pequeñas alquimias entre conocimientos diversos para crear soluciones como más arriesgadas frente al mundo, ese pensamiento. Y eso está muy ligado a ese pensamiento de síntesis, infográfico, concreción, uso de medios audiovisuales, tecnológicos, la materialización de conceptos a través de mapas. Muchos hicieron unos mapas súper complejos, muy interesantes, parecían como un sistema nervioso. Con esa entrada del pensamiento crítico, reflexivo, mayo del 68, de eso es lo que hablábamos la sesión pasada, también viene una conciencia muy importante alrededor del cuerpo. Viene una conciencia muy importante alrededor del cuerpo que no se tenía, y una conciencia muy importante alrededor de las emociones, y una conciencia muy importante a la liberación de la sexualidad. Quiere decir, si nosotros queremos crear una educación más libertaria, tenemos que también llegar y desatrancar un poquito la represión de la sexualidad que ha tenido la sociedad por años, que es la que hace que las personas tengan tanto fascinación por los líderes totalitarios. Entonces, parte del totalitarismo se aprende es en la familia, por padres autoritarios que esconden los miedos, que tienen miedo a hablar de la sexualidad, que tienen miedos, que tienen mucha represión del placer. Y si queremos acabar con estas cosas que estamos viendo en el mundo que están preocupantes, de emergencias del pensamiento más coactivo de las libertades, pues nos toca ir a la raíz, que es la sexualidad. Y esa sexualidad, cuando uno estaba chiquito, pues podría uno estar viendo imágenes de violencia y no pasaba nada, pero si la mamá lo veía a uno, la abuela viendo una cosa medio erótica o sexual, y de una era como de una, la prohibición, de una, el sesgo, de una, ahí tenemos mucho que trabajar también en eso, que es lo otro que también les voy a hablar ahorita, y es de la oportunidad de que una de las cosas más importantes de la evaluación es contrastar los sesgos y prejuicios que tenemos nosotros como personas. ¿Qué sesgos y prejuicios tenemos nosotros? Eso lo vamos a hablar ahorita, pero lo dejo ahí enunciado porque la evaluación no es solamente evaluar a otro, sino también es uno poder ir profundamente a lo profundo de sus sesgos y de los prejuicios y ver cómo se los orienta, que es lo que también alimenta el racismo, el sexismo, la homofobia. Todo eso son niveles de prejuicios, de creer que una piel es más que otra, que un ser es superior que otro, que alguien es más grande que otro, que una sociedad es más que otra. Es el principio también de esos niveles de violencia que hay tanto en nuestra sociedad. Entonces, una de las invitaciones también a la educación contemporánea del siglo XXI tiene que ver mucho con crear pedagogías y muy creativas para abordar los sesgos y prejuicios que tenemos nosotros en nuestro...
y que nadie diga que no tiene, no, que esto no es conmigo, no, racistas son estos de allá, que es lo que normalmente pasa en ciertas situaciones donde se tocan esos temas que la gente siente un poquito de que esto no es conmigo. Y ahí ya hay un principio de que hay algo que les está molestando en esa reflexión. Quiere decir, tenemos que trabajar mucho esas evaluaciones de los sesgos. Y ahí hay muy poco trabajo que todavía se esté haciendo, porque pues todavía el sesgo iba mucho en la mirada posmoderna y pluralista, mirando siempre el problema es como afuera, en las instituciones, el Estado, el patriarcado, el capitalismo, y nunca se miraba como internamente la psicología que sostenía esas problemáticas. Entonces, ¿qué es lo interesante de esta evaluación orientada al pensamiento crítico? Es que nos ayuda también a tener una conciencia más plural, lo que llaman el pluralismo metodológico, epistemológico, para mirar un poquito Ahí caben un poco las pedagogías por proyectos, creaciones de comunidades de aprendizaje, lo que llaman actualmente en las investigaciones con primera infancia los enfoques mosaico, donde ya buscan no solamente integrar lo crítico, sino también lo creativo. Lo que David Buckingham llama, cuando habla de la alfabetización digital, en cómo conectar un poquito crítica, sí, pero métale creatividad. Necesitamos ese empalme entre las dos, porque cuando la crítica se queda sin creatividad, se vuelve en cinismo. Y el cinismo no es bueno para la sociedad. El cinismo no construye futuro. El cinismo es algo que se queda solamente en una antítesis de la sociedad, pero no en una reconstrucción creativa de la sociedad. Entonces, hay muchos movimientos sociales que están basados mucho como en esa situación. Hasta ahí vamos. Y luego podríamos llegar, es que viene un nuevo nivel de conciencia, una nueva forma de ver donde nos permite hablar de lo que estamos hablando. Que nos permite ya hacer esa revisión desde todos esos niveles, recoger. Es un poquito como una visión de integración, y esa integración pues nos exige una evaluación pues que recoja lo mejorcito de todas las anteriores formas de evaluar, sin romper con no, es que la numérica no, o es que la oral no, o es que la crítica no. Es como en la integral lo que pasamos es que extraemos las mejores estrategias de los modelos evaluativos anteriores, ¿cierto? Tanto ancestrales, míticos, modernos, posmodernos, y miramos un poquito que jugamos con todas las tecnologías, con la tecnología de la oralidad, con la tecnología de la escritura, la tecnología ya como más de la apropiación de los conceptos abstractos, la experimentación que viene con el trabajo del método científico, porque es también, otra de las cosas también que nos está invitando mucho también esta sociedad es que como hay tantas noticias falsas, tenemos que enseñar a las personas en el futuro a discernir qué información es verídica, de qué información es. Eso lo tenemos que trabajar muy fuertemente en la educación, con herramientas y con ejercicios muy prácticos de cómo que los estudiantes puedan discernir qué información es válida y tener enfoques más científicos y más empíricos, porque lo que se ha demostrado es que los movimientos que están apelando por la justicia social se les está quedando lo empírico muy lejos, porque como lo empírico era lo moderno, ¿cierto? Recordemos cuando Jürgen Habermas hablaba de los 3 enfoques de investigación: el empírico analítico, el histórico hermenéutico y el crítico social. Entonces, como que la modernidad separa esos dominios, pero lo que hace la metamodernidad o el pensamiento integral es otra vez, cojamos otra vez lo empírico, porque si no lo cogemos, viene la posverdad. Y es lo que alimenta también que mucha gente diga la verdad que quiera, claro, porque como todo vale, entonces tierra plana, ¿cierto? Metemos otra vez, vienen los ovnis por nosotros, abducciones, todo un pensamiento mágico, el pensamiento de la nueva era, de creer que de pronto si pensamos esto, la realidad la vamos a cambiar, o que de pronto en un retiro espiritual pues nos vamos a sanar de nuestro miedo más profundo. Como el pensamiento de la nueva era también ha llegado muy fuerte de la cultura, y no es que sea malo, sino que hay que tenerlo también como que es una manera también de deshacernos un poco de ese mundo científico y volvernos otra vez al pensamiento mágico. Y ese pensamiento mágico es peligroso en algunos momentos, siendo mal usado. Algunas veces la magia también es chévere usarla. Y con lo integral también viene esa conciencia de la oportunidad de tener herramientas que empiezan a explorar la profundidad de el conocimiento acerca del ser humano que se tiene en este momento, que es muy diferente al que se tenía hace 50 años, hace 70 años, que es lo que le critican también a Marx cuando habló de esa crítica a la sociedad, que mucha de su crítica
era muy potente, pero el nivel de conciencia que tenía la población no parecía estar a la misma altura de lo que le estaba desarrollando. Por eso los pioneros de todo este pensamiento moderno, que fueron Marx, Nietzsche y Freud, fueron lo que llamaron la conciencia, como de los que inspiraron como todas estas transformaciones en las maneras de conocer y de pensar. Eran como muy futuristas, pero no tenían tampoco el desarrollo paralelo de la población que pudieran sostener esos cambios. Quiere decir, si no hay ese desarrollo de esas libertades personales ligadas a sociales, eso puede generar unos caos muy brutales, y crearon los campos de concentración. Entonces, con la evaluación, la evaluación que viene en el futuro es una evaluación muy curiosa, porque como se dicen, ya tenemos esa información acerca del ser humano, de las inteligencias múltiples, de la espiritualidad, de los estados de conciencia, de las estructuras de conciencia que son diferentes. Tenemos más relación como con la ciencia, con las neurociencias, con el arte, con la política, con la sociología. Entonces es como lo que llaman es como una posibilidad de que integremos eso de maneras bellas, más robustas, más profundas, donde trabajemos más integralmente, cuerpo, mente, emociones y espiritualidad, y que esas evaluaciones pues puedan también fomentar en las personas los desarrollos que queremos ver en la sociedad. Quiere decir, una evaluación que esté diseñada para no solamente desarrollar el conocimiento, sino también la comprensión de las personas, las habilidades de convivencia, y para navegar en la complejidad de esto, de la pandemia, cambio climático, todas esas problemáticas globales que son como tan ambiguas y tan dolorosas que estamos viviendo. Para eso también queremos que los estudiantes puedan tener mejores disposiciones y habilidades para una vida de aprendizaje y de desarrollo. Entonces, esa perspectiva es la perspectiva que nos habla de 4 punticos, y con esto ya cierro lo que les tenía para comentar hoy. Les voy a mostrar un esquemita de este enfoque evaluativo que la saqué de esta plataforma que yo les envié para que chismosearan. Parece potente en cuanto a lo que muestra. Es como ahí que están viendo. Un slide. ¿De PowerPoint? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces ese esquema está basado en esta lectica, que esa fue esa organización que yo me encontré por curiosidad, porque pues que está diseñada a rediseñar infraestructuras de pruebas, y que tiene incorporado este modelo del que yo le estoy hablando, que es el modelo integral. Es un modelo que se viene construyendo hace más de 30 años por varios filósofos y buscadores, chamanes, gente que está como en una... Es muy antiguo este impulso de lo integral, pero pues que lo recoge. Entonces este hombre, se me olvida el nombre, construye esta plataforma buscando como hablar de estas 7 habilidades para la evaluación, ¿cierto? Para desarrollar esta integralidad de la que estamos viendo. Y que, como les digo, involucra tanto los aspectos conscientes como los aspectos inconscientes también del ser humano, porque ustedes se han dado cuenta de que una de nuestras incapacidades, muchas para el aprendizaje, se deben mucho a nuestras formas reactivas de relacionarnos con la realidad, con los demás, con nuestra parte inconsciente. Y lo bueno que este modelo evaluativo lo tiene en cuenta. Tiene en cuenta también las habilidades de las personas, qué es lo que más le interesa aprender a los estudiantes, cómo ayudar a seleccionar conjunto con los estudiantes los objetivos de aprendizaje, cómo incorporar alguna de estas 7 habilidades que aparecen en este esquema. Uno no las tiene que desarrollar las 7. La otra cosa, entonces en cada una podríamos coger una solamente, esta de Self and Other Awareness. Tiene que ver como con la autoconciencia, con el conocimiento de sí mismo y conocimiento de los demás. Pues es un poquito lo que estábamos con lo que iniciamos la sesión. Crear estrategias que permitan el autoconocimiento, la autorregulación, la
observar y documentar pensamientos. Por ejemplo, la estrategia que yo vengo haciendo para esta autoconciencia es el diario transmedia como una herramienta para observar y documentar los pensamientos, los sentimientos, los sueños de los estudiantes y que se conviertan en pequeñas obritas de arte. El diario. La otra es la meditación, la atención plena, el yoga, las prácticas somáticas, las prácticas de conexión con el cuerpo. Yo propondría ahí el juego, el canto y estas cosas que parecen ser muy sencillas, parecen ser como herramientas que nos permiten generar unas especies de aperturas muy importantes. Entonces ahí entrarían muchas más cosas, pero pues dejaría por ahí esa primer línea. Digámoslo, si vamos en hacer conexiones, en esa de making connection. Entonces cuando hacemos conexiones es muy importante porque esa es la fuente del aprendizaje, es el hacer conexiones. Así es que funciona la ciencia. ¿Qué hizo que una persona tuviera la electricidad y el magnetismo como dos cosas aparte y las haya juntado? La onda y la partícula, cuando el eureka de Arquímedes, cuando vio flotar eso y esas conexiones son la base. Cuando Newton, que curiosamente Newton, cuando descubrió este principio de la gravedad, se dio en la pandemia que hubo por una peste que llevó a mucha gente a encerrarse y él se dedicó, ya no pudo ir a la universidad a trabajar y se fue para su casa en Londres, en un pueblito, y allá fue donde la manzana tuvo ese insight y fue muy importante la conexión que se da como en la construcción de conocimiento. Uno conecta ideas, conecta información, conecta perspectivas, conecta evidencias. Entonces acá es muy importante en esto del hacer conexiones, por ejemplo, lo que ustedes hicieron en los mapas mentales. Cuando ustedes hicieron el mapa mental es una manera evaluativa de buscar que uno sintetice, conecte, ¿cierto? Los mapas mentales la otra herramienta que yo hago para esta de Making Connection es un poco bases de datos. Es muy importante como invitar a generar bases de datos relacionales donde la gente pueda compartir experiencias innovadoras. La misma estrategia de lluvia de ideas también ayuda mucho a generar esa relación. Una muy importante también que aparece ahí y también la quería mostrar, que también hace parte de ese esquema, es buscar y evaluar la información, que esas habilidades también las vienen nombrando hace un buen tiempo también y tienen que ver con la investigación, el método científico, investigar también en bibliotecas, cómo buscar en internet. Muchas personas no saben buscar en internet información. A veces solo vamos a las... Digámoslo ahí, yo me he dado cuenta que hay una gran ignorancia en la búsqueda y en la evaluación de la información. Entonces, ¿cómo también? Me parece muy chévere algunos profes que están también en sus proyectos educativos invitando a que los estudiantes aporten a la Wikipedia, a redes, a blogs, a infraestructuras de aprendizajes abiertos. Me parece parte de esa, buscar información, pero también cómo sintetizarla y llevarla a niveles públicos. También esta me gusta mucho, aplicando el conocimiento. Esa es súper clave porque para mí esa es la práctica central en un proyecto evaluativo bien potente y es como ayudar a crear habilidades para aplicar lo que uno sabe en contextos del mundo real. Quiere decir, no solamente pruebitas para llegar a contrastar ciertas cosas, sino como llevar a proponer un aprendizaje basado en proyectos. Hay muchos temas pedagógicos, está también el prototipado, que es algo que yo vengo involucrando mucho dentro de mis prácticas pedagógicas, que es crear prototipos a escala 1:1 real para resolver problemáticas del mundo real. Crear como experimentos científicos en la sociedad para llevar a la gente a aplicar. Ahí está pues lo que Reggio Emilia también había venido haciendo en sus proyectos de aula que son tan... Reggio Emilia tiene una cosa muy, muy bonita porque en Reggio Emilia no hay un currículo como tal y siempre se han como distanciado un poquito en como tener un currículo o y yo me molesto un poco también con estas maneras tan rígidas de tener las metodologías tan claras en un proceso formativo. Yo siento a veces que viendo un poco lo que ustedes hicieron en las microhistorias de ambientes, cuando uno los lee a ustedes y ve la belleza de lo que ustedes son, lo que ustedes construyen, lo que ustedes hacen, pues uno va siguiendo el hilo y va tejiendo la pedagogía con lo que se va construyendo y no como todo de antemano porque se vuelve uno muy rígido a veces
cuando uno trabaja con cosas en el mundo real, esas metodologías como del paso a paso, el design thinking, que haga 1, 2, 3 y va a encontrar la novedad, yo no estoy muy de acuerdo con esas. Yo prefiero encontrar más oportunidades en el error, en la equivocación, en esas cosas. Hay otros ítems ahí, está la reflexividad, está bueno, uy, ese es durísimo también, ese de buscar y trabajar con la retroalimentación, también es algo importante porque ustedes se ponen a ver y en buena parte una gran dificultad también es en recibir retroalimentación, cómo hacer conciencia de la actividad, la actitud defensiva que uno tiene, cómo ayudar a que... Entonces yo a veces hago ejercicios muy chéveres de cómo, por ejemplo, crear ambientes para que esas retroalimentaciones puedan ser de una manera constructiva, para que la gente incorpore esos comentarios, porque hay gente que le hacen críticas y se vuelven un poquito... Ahí están los grupos focales también, bueno, encuestas. Y la última, que me parece la más desafiante, yo hasta ahora vengo un poquito como metiéndole el diente, es un poquito la que tiene que ver en ese esquema con superando los sesgos. Superando los sesgos. Tiene que ver ahí con esta figurita de arriba. Y esta tiene que ver con los sesgos cognitivos, conductuales y nuestros prejuicios, ¿cierto? Como qué prejuicios tenemos y cómo trabajarlos. Y una herramienta muy bonita que he venido haciendo es como invitar a otra persona muy cercana a uno que le diga para uno qué prejuicios cree que uno tiene. Como pedirle al otro que le informe a uno, porque eso es lo chévere de las relaciones, que le informan a uno sobre esos prejuicios. Entonces, como buscar comentarios, buscar retroalimentación, cultivar también una cierta humildad a la hora de desarrollar esas experiencias. Esos son como los 7 niveles que este modelo evaluativo está proponiendo. Ese es el modelo, chicos, chicas y chicos. Como modelo para tener en cuenta y que lo podamos poner a... No sé, de pronto, a mí me gustaría, ustedes hicieron unos mapas conceptuales muy elaborados, también me gustaría escucharlos desde su experiencia, ustedes cómo evalúan también, cómo hacen ese trabajo y de pronto a quienes conocen que se acerquen un poquito a esta evaluación integral, porque yo la verdad no conozco mucho, me gustaría de pronto conocer de pronto qué profes están evaluando como con estas dinámicas así más constructivas. Y si alguien se quiere apoyar también en su esquema para compartirnos lo que se hizo, pues es el momento. Yo solo quería esta aperturita porque parecía importante esta parte, pero sí me gustaría conversar con ustedes sobre cómo lo ven. Profe, pues si quiere yo tomo la batuta, pero es que me da pena siempre yo de primero, hombre, parezco la América de Cali. Hágale, que yo también era hincha de la América, hermano. Me tocó no, con respecto... Me tocaba cuando tenía la pantaloneta chiquitica. ¿Te acuerdan desde el fútbol del Pitufo de Ávila, Gareca? Ven, claro, un comentario a pie de página, y me acuerdo porque en Cali estábamos viviendo y teníamos una señora que nos ayudaba en el aseo y ella colocaba el radiecito ahí con los partidos y claro, nos volvió hinchas a mi hermano y a mí. Ya después resultábamos viendo esos partidos con el corazón en la mano, viendo en todas esas Copas Libertadores perder la final. Pero siempre fue tanto, entonces que de niño Dios, la pantalonetica, esa el Pitufo de Ávila, chiquitica, cortica, así tipo muy ochentera, y recuerdo un poco como esa época. Gracias por recordarme la mechita. Por ahí tengo un vaso que no me gusta, pero pues... Dale, Diego, dale. No, pues de pronto, pues no soy tampoco, digamos que un lector asiduo de los términos de evaluación, pero hay varios análisis que quise hacer con respecto a cuando me enfrenté pues a esta unidad, ¿no? Primero que todo, pues decirle que yo soy seguidor, e incluso lo cito en un comentario que le hago a un compañero con respecto a que uno de los digamos que la familia Subiría son de los pedagogos que más están haciendo ese trabajo crítico, ¿no? Con respecto a la evaluación. Y cuando están trabajando, mucho hablan ellos de los procesos educativos y de los procesos de evaluación,
integralizados, ¿no? Y eso en parte es lo que se está hablando pues de la nueva evaluación, ¿no? De parte de esos procesos. Pero quise como desglosar en ciertos apartes cortos de los textos, cosas muy bonitas que me trajeron este módulo, porque es que cuando uno dice, bueno, vamos a hablar de evaluación, uno dice, ay, eso es un prosa venteada, pero no, la verdad es que hay unos textos muy ricos. Repito, no soy un enamorado pues de la pedagogía tampoco, usted sabe que soy más vale técnico y didacta, pero hay unos conceptos muy bonitos, por ejemplo, el de Cronbach en el 84, que decía, proceso mediante el cual el profesor y los alumnos juzgan en la paridad, ¿no? Ahí se nota que es la paridad, si los dos han logrado el objetivo de aprendizaje o el objetivo de enseñanza, concepto que pocas veces los profesores tienen presente, ¿no? Siempre uno cree que está juzgando al estudiante y no se da cuenta que el estudiante también lo está juzgando a uno de alguna manera. Otra parte importante es Rodríguez y García en el 92, que decían, proceso que consiste en señalar los objetivos de un aspecto de la educación y estimar el grado en que se alcanzaron. Otro que me gustó mucho fue evaluación, es un proceso analítico que permite formar juicios que lo diferencian de la mediación y de la medición, perdón, lo diferencian mucho de la medición. Otra parte de Álvarez que dice, la evaluación tiene que ver con actividades de calificar, medir, corregir, clasificar, certificar, examinar, pero no se puede confundir. No se pueden confundir ellas. Hay otra parte que me encantó del español. Lastimosamente no recordé ahorita el nombre del español, ese video que usted nos propone en el texto del español de una horita. Ese señor que cuando uno dice, bueno, va a hablar un español, de por sí él ha hablado español, bueno, vamos, tío, es bastante como tenebroso, ¿no? Pesado, ¿no? Digo yo con todo respeto. Pero este señor es súper jocoso, súper agradable y tiene una frase que me encantó y me tiene todavía retumbando y espero pues aplicarla siempre, que dice, la evaluación más que un ejercicio técnico debe ser un ejercicio ético. Y usted en cada clase, profe, también parece que resaltar y colocar en mayúscula cada una de estas frases que nos manda con este módulo. Otra importante anotación, con todo el respeto a mis compañeros, que siempre estoy yo ahí dando lora, es la siguiente. Dice, evaluar con intención formativa, diferente a medir, a calificar y a corregir solamente. Esa frase tan importante también que Álvarez y Méndez en el 93 decían, ámbito educativo debe entenderse la evaluación como una actividad crítica, porque se asume que en la evaluación hay aprendizaje y adquisición de conocimientos. Esa frase de evaluación crítica, la verdad que no la había leído y pues llevo varios añitos en la docencia, pero ahora he aprendido muchísimo de esa frase de la evaluación crítica y tengo muchas ganas de seguir leyendo sobre eso. Otro que tengo aquí resaltado para terminar ya el espacio, mis compañeros que deben estar que se hablan, es, y ya viene también del libro, que hay un libro de unas fotocopias que está en un escáner, que saca un concepto muy bonito que dice, ojo, pues bueno, lo puse yo con un ojo, ¿no? Consentimiento para estudiantes y docentes es la evaluación. Decían, no me acuerdo exactamente qué parte de ese libro, que hablaba sobre las dualidades en el entorno evaluativo, las tendencias actuales en educación y la forma en que el alumno aprende sin descuidar la calidad, que es bien importante también eso. Bueno, cierro con eso, pero porque tengo un reto. Bueno, no abrí la pantalla para que usted viera, porque no le estoy diciendo cuento tampoco. Tengo aquí el librito lleno de todos mis apuntes del texto, ¿sí? Del amarillo. Pero muy chévere ese texto, muy agradable, y la verdad que me deja muchas cosas para seguir. De pronto incluso quiero volverme a ver el video del español, lástima que me olvide el nombre en ese momento, pero en mi infografía sí lo puse, porque me llamó mucho la atención. Y para cerrar, una pequeña perla que tengo, ¿no? De pronto hacer un análisis o un autoanálisis nosotros como evaluadores o como docentes evaluadores o pares evaluadores también en muchos casos, porque en muchos casos el docente piensa que el examen, ¿sí? Que la evaluación por medio de un examen, de un quiz, de un documento, va a mostrar un resultado de aprendizaje, pero no nos damos cuenta que muchas veces en ese examen también se está aprendiendo. Que muchas veces en un examen bien preparado, en un proceso evaluativo bien preparado, así sea un documento escrito, creo que podría ser un momento del 15% de la percepción de contenidos que uno necesita y de competencias que uno necesita desarrollar en un estudiante. Dejar de pensar en que el examen sería esa herramienta que solamente nos va a medir. No, como lo decían Álvarez en el 93 ahorita que lo acabo de leer,
no es un elemento de medición, hay que diferenciarlo en la herramienta de medición. Ese es un análisis, pues, que me quedo yo con ese concepto, profe. Muchas gracias y perdón por la demora. Gracias, Diego. Profe, buenas noches para todos. Hola, Hugo. Yo, después de revisar el material y desde la clase anterior, vengo pensando que, como dice el compañero Diego, sí, hay una teoría muy rica, unos artículos muy interesantes, unos videos muy chéveres, pero pues si no se lleva a la práctica, no estamos haciendo nada, ¿sí? Todas esas citas son muy chéveres, la evaluación no se puede confundir, pero digamos que desde los que estuvimos en el colegio en los 90s, yo me acuerdo que nos evaluaban por logros, y uno al final del año veía tantos logros y si no, no pasaba, ¿sí? Después empezaron las competencias y un poco de cosas. Cuando estuve en universidad, los estudiantes tenían que trabajar y desarrollar unas habilidades, digamos en el tema de inglés, unas habilidades y unas competencias comunicativas y si no, no pasaban el programa de inglés. Ahorita en el colegio vuelven y estamos dando, ahora se llaman no logros, sino como estándares o benchmarks, pero todos son como puntos a los que uno debe alcanzar, que el estudiante como que logre desarrollar, ¿sí? Pero lo mismo, la teoría es muy chévere, pero si lo llevamos a la práctica, llevamos 8 meses evaluando por Zoom y la evaluación sigue siendo muy subjetiva. O sea, yo trabajo en una plataforma que se llama CISO, no sé si la conocen, es muy chévere, es muy rica para que estudiantes de preescolar y primaria trabajen, pero la evaluación sigue siendo subjetiva. O sea, a mí nadie me garantiza que los niños están aprendiendo en casa. Entonces, ¿cómo pongo en práctica toda esta parte de la evaluación crítica y tener en cuenta todas las cosas? Sino, por ejemplo, hablábamos de los tests y de los exámenes. Yo realmente no me gusta aplicar un examen. Estoy en contra de las evaluaciones, estoy en contra, pues si el sistema no lo exige, pero a mí un examen de certificación no me indica si una persona habla o no. Y hay muchísimos ejemplos. Tuve un gran amigo, ahorita ya no está trabajando conmigo, era gringo nacido en Estados Unidos y perdió un examen de certificación en inglés. Simplemente pues porque él no sabía muchas cosas, digamos, de gramática que se enseñan, digamos, en esto es pasado, esto es presente, esto es futuro. Él aprendió a hablar inglés y habla inglés perfecto, pero no tiene las habilidades para presentar una prueba, que es totalmente diferente. Y eso mismo nos puede pasar en español. Yo pues, no sé, yo creo que en español también habrá exámenes de certificación. Pero estoy seguro que si lo presento, de pronto hasta lo pierdo. Y pues hablo español y todos los días hablo español y hablo inglés. Pero son como esas habilidades que a veces no tenemos en cuenta. Yo en algún momento hablaba con algunos compañeros de la rúbrica. La rúbrica también es netamente subjetiva a lo que yo quiero evaluar. Si para mí voy a evaluar un escrito y entre 1 y 5 errores equivale a 4 o 5, entre 10 y 15, 4, ¿por qué? O sea, ¿por qué de 5 y 10 errores y no 5 y 14 o 5 y 18? Entonces, desde el mismo profesor, sí, o sea, la rúbrica es un elemento que a uno le sirve para que quede constancia de lo que evaluó y cómo lo evaluó y hasta dónde llegó por unos parámetros establecidos. De todas maneras, el docente es el que establece esos parámetros. Si yo quiero poner algo o no lo quiero poner, pues es mi opinión y es lo que yo creo que se debe evaluar. Entonces sigue habiendo muchos vacíos. A mí realmente no me convence. Yo soy de los que evalúo. Me gusta mucho la parte de los proyectos, de la parte creativa, de que el estudiante produzca y que haya un producto al final de la clase. O sea, para mí una clase donde no hay nada, donde no queda un producto, pues se perdió el tiempo. Porque pues sí hablamos muy rico y todo, pero pues ¿dónde queda la evidencia? ¿Dónde queda ese elemento o ese artefacto que los estudiantes elaboraron? ¿Sí? Pero sí, yo muy chévere todos los artículos y todo, pero hoy por Zoom, ¿cómo evaluamos? O sea, ¿cuáles son las mejores estrategias para que yo diga, oye, efectivamente va a garantizar que mi estudiante sí está aprendiendo y que lo que yo le estoy dando es lo que él necesita en ese contexto de aprendizaje donde él está? ¿Sí? Porque muchos asumimos que estamos trabajando con niños acá en Bogotá. En mi caso, yo tengo estudiantes que están conectados desde otros países, que por diferencia horaria están teniendo clase conmigo, yo 7 de la mañana y ellos
10 de la noche, ¿sí? Porque por temas de cosas no pudieron viajar otra vez a Colombia. Entonces, obviamente su horario está afectando el rendimiento en la clase. Y los que no se pueden conectar y solo ven toda la parte asincrónica, pues peor, porque van a hacer lo que probablemente entiendan si tienen buenas habilidades de comprensión de lectura. Entonces, digamos que hoy en día con todo esto, a mi modo de ver, la evaluación ha cambiado totalmente y obviamente hay que buscar las estrategias y las herramientas, pero sigue siendo muy subjetivo poder determinar hoy si uno cierra un team, es decir, efectivamente el niño sí aprendió, ¿no? El niño cumplió y entregó las actividades y mandó los trabajos, pero aprendió. Eso yo creo que toca en un proceso como uno a uno, donde uno pueda realmente dedicarle tiempo a ese estudiante y como evaluarle diferentes habilidades. Era eso, profe. Gracias. De acuerdo, es todo un reto de... Ay, ¿vas a hablar? ¿Quiénes están ahí levantando la mano? Emi, dale, Emi. No, pues respecto a lo que piensa Hugo, pues, estoy totalmente de acuerdo y quería Sí. como que comentarles un poco una experiencia. No sé si ustedes conocen el psicólogo rumano Feuerstein. Bueno, un psicólogo que creo que falleció en el 2014, pero su trabajo estuvo en cumbre en los 90. Es una persona que precisamente se dedicó a evaluar todo lo que tiene que ver con la evaluación y se dio cuenta que los niños de colegio realmente estaban teniendo muy mal desempeño académico a pesar de que tenían o sea, no tenían ningún tipo de retraso, pero que los colegios los estaban clasificando como si tuvieran un retraso. Entonces, a raíz de eso, él empezó a trabajar en la teoría que él formuló, que se llamaba la teoría de modificabilidad cognitiva, y al estudiarla, terminó pues trabajando después y aplicándola en un colegio en Jerusalén, en el que cambió totalmente la metodología de evaluar. ¿Cómo cambió? Los estudiantes elegían cuándo eran evaluados. Se les quitó cualquier tipo de presión de evaluación, es decir, como nosotros acá a ustedes les estamos dando una serie de conocimientos y estamos poniendo todas las actividades, porque obviamente parte de la teoría de modificabilidad cognitiva está centrada en el aprendizaje experiencial y en distintos tipos de experiencias. Entonces decía como, claro, ustedes tienen que aprender matemáticas, sí, pero no todo el mundo tiene que aprender matemáticas de la misma forma. Entonces diseñaban una serie de trabajos distintos para que los fueran aprendiendo y es, usted elige sobre qué tema quiere aprender primero. En este momento usted aprendió sobre estos temas, más adelante puede aprender sobre los otros, pero usted elige por dónde encaminarse y usted decide cuándo quiere ser evaluado para avanzar a otro nivel, ¿sí? Al quitar esta presión del tema de evaluación y que usted tiene que rendir por notas y demás, lo que encontró es que realmente todas las personas que estaban clasificadas con algún tipo de retraso tenían la capacidad de desarrollar la habilidad, desarrollaban las habilidades, adquirían los conocimientos y seguían avanzando en el ciclo sin ningún tipo de retraso en relación a los otros, por así decirlo. Entonces, pues el trabajo de él es una cosa súper extensa, es un mamotreto así de grande lo que tiene, pero en síntesis más o menos lo que refleja es eso, es como la evaluación está, o sea, la parte que altera, la parte emocional como altera y la presión social que yo tengo sobre una persona cuando lo voy a evaluar o el simple hecho de decirle que usted para este entonces tiene que tener ciertas competencias desarrolladas, genera una presión que muchas veces es la causante de que no tenga éxito, ¿sí? Entonces lo que se busca con este tipo de técnicas que él desarrolló, porque bueno, igual después desarrolló para otro tipo de técnicas más centradas en la parte clínica, como enseñar regulación emocional en niños y control de impulsividad y un montón de cosas, una serie de ejercicios que realmente no se habían visto antes, logró que este centro pues se sigue manteniendo hoy en día y ha empezado a hacer como a extrapolar no solo a niños de primaria, sino también en adolescentes, que obviamente cambia mucho la mecánica. Pero lo que quería como dejarles con esta intervención es que la evaluación está centrada en el por qué y para qué yo quiero evaluar. No se trata de simplemente poner una serie
de tareas para ver si usted las logra, porque pues para ver que usted las logra es a mí que me interesa si usted las logra o no, o sea, ¿por qué para mí es importante que usted las sepa o no? Y a partir de construir una evaluación sabiendo para qué es que voy a evaluar, pues realmente que esté alineada con mi objetivo, pues realmente a mí me va a servir. Si yo coloco una evaluación descontextualizada, que es lo que pasa muchas veces, porque el sistema colombiano nos exige que haya una evaluación para que haya una promoción de cursos, que tiene que haber un porcentaje de estudiantes que tienen que aprobar, que tienen que haber unos que no y demás, todo ese tipo de cosas, pues realmente es una evaluación descontextualizada, porque a mí como tal de profesor, ¿cuál es mi objetivo al aplicar esa evaluación? ¿Cumplir? ¿Sí? O quizás el objetivo para el estudiante es como tengo que tener la nota, ¿sí? Entonces, como esos son objetivos totalmente distintos, la evaluación está totalmente descontextualizada, pues ¿a qué me va a llevar el proceso? ¿Sí? Yo cuando estaba en el colegio recuerdo mucho un ejercicio que de hecho ni siquiera me acuerdo si eso, pues me imagino que debe haber tenido una nota o no, pero fue el proceso de aprendizaje que se realizó y nosotros teníamos una profesora que era muy chévere, que nos daba todo lo que tenía que ver con sociales, historia y ese tipo de cosas. Y cuando iban a hacer las elecciones para el primer periodo de Uribe, en el 2003, ella nos hizo hacer un ejercicio en el que nos dividió a todo el curso y cada grupito tenía que representar a uno de los candidatos, pero representarlo en todo el sentido. Es decir, usted es Uribe, usted es Pacho Santos, que es el vicepresidente, y usted tiene que... Y el grupo de ustedes van a hacer la mesa de trabajo de esos candidatos. Y ustedes están en campaña. Entonces ustedes tienen que aprenderse pues todas las propuestas de pie a pa, tienen que saber defender y argumentar. Y pues ese proceso se demoró más o menos una tarea de 2 meses, creo yo. O sea, eso no fue como háganlo para la semana que viene y nada por el estilo. Pero uno tenía que meterse tanto el papel que eventualmente llegaba la fecha y entonces es como, acá están todos los candidatos presidenciales y ustedes van a tener que representarnos eso. Y entonces entre todo el curso pues estábamos nosotros ahí peleando contra Serpa y los otros ahí, los demás candidatos, y estábamos todos ahí metidos. Y para mí el aprendizaje que me dejó ese ejercicio fue tan profundo que hasta el son de hoy no se me ha olvidado nada de lo que tuvo que ver, a mí me tocó Uribe, lastimosamente, pero bueno, no se me ha olvidado nada de lo que tenía que ver con ese ejercicio, ¿sí? Y me lo aprendí todo, y me aprendí todo, incluso de las otras personas, porque el debate era, pues, saber quién es el que tiene que ganar, ¿sí? Entonces, ese tipo de ejercicio, pues, fue un ejercicio que significó realmente un aprendizaje, y no tuvo que ver ni siquiera con la realimentación, que la realimentación es uno de los aspectos más importantes de la evaluación, pero no tuvo que ver con la realimentación, sino fue con la misma puesta en práctica de algo que llevábamos preparando para cumplir con una nota, de seguro, porque si no, pues uno no hace la tarea, pero... De acuerdo, Emi. Pones... Una cosa pequeña que me acordó, Emi, y es el modelo de Naciones Unidas. Ese modelo de Naciones Unidas nació acá en Bogotá hace mucho tiempo y lo trabajamos con el Colegio Nueva Granada muchos años y después lo llevamos a trabajarlo con los colegios de la Alianza Educativa. No sé si el profe los conoce. Y ese es un modelo muy chévere porque es darle a los estudiantes ese papel para que investiguen, para que tomen parte de diferentes comisiones y lleven a la realidad un debate de lo que está pasando a nivel mundial en las diferentes comisiones que se analizan, seguridad, de todo. Es más, una vez a nosotros los profesores nos dijeron, vamos a hacer un modelo para profesores, y a mí me tocó representar la República del Congo. No tenía ni idea de nada. Tengo un tío brillante, profesor de sociales, y le dije, venga tío, póngame a hacer el discurso porque no tengo ni idea de hacer un discurso. Y yo era el profesor, ¿no? Bueno, me gané el discurso, el premio al mejor discurso y bueno, la vaina, pero era un debate muy chévere porque tocaba investigar y como dice de esa investigación, de ese debate con los mismos pares, los estudiantes se forman y los llevamos desde quinto de primaria. Con la Alianza Educativa hicimos muchísimos modelos y el modelo de la Alianza fue muy famoso. Lo llevamos al English y a otros colegios, se pasó a otras ciudades
y hoy en día todo existe ese modelo de trabajo con estudiantes que es muy rico y es una evaluación muy productiva. Realmente los estudiantes lo que hacen es estudiar y prepararse y debatir entre ellos. No llenan un papel, no llenan nada y lo hacen con gusto. Es muy rico ese modelo. Yo solo quería decir una cosita de lo que Emi dijo que me llama mucho la atención y es como la simulación, el poder de la simulación, que también Henry Jenkins habla mucho de esa habilidad como una competencia importante en el siglo XXI. Juego de roles, importante que es salir de la identidad por un rato. En la escuela donde estudia la hija mía, ella estudia en la unidad pedagógica, estudió en la unidad pedagógica, hicieron también, le tocó ser ella, creo que Marta Lucía Ramírez, en esa representación de juego de roles. Y resulta que para ella también se generó todo en plenas elecciones, un debate muy interesante del juego de rol, que tiene una cosa muy interesante, que es jugar con las polaridades. Ponerse uno de pronto en el rol que de pronto uno no le gusta, y eso agiliza mucho también el aprendizaje, porque estar en la identidad que uno le gusta es muy sencillo, pero ponte pues en el papel de uno ser Marta Lucía Ramírez o Álvaro Uribe, o una persona que uno se siente un poquito alérgico, eso tiene una cosa repotente, y es también como la base del juego simbólico, porque a veces yo también sentía, yo no lo volví a hacer, pero en un tiempo que yo estaba como más entusiasta, hacíamos el viaje como experiencia pedagógica, y lo que se aprendía, estuvimos una semana en Medellín haciendo una gira por lugares, por comunidades, por museos, una experiencia maravillosa de inmersión en un territorio, y eso me mostró que lo que se aprendía a veces en hace semanas, yo no lo lograba hacer todo en un semestre, en una universidad. Entonces eso me hacía pensar mucho, a veces cuando tenía ciertas actividades como salir a sembrar, a hacer una olla, compartir la comida, cuando cada quien parte del ejercicio en la clase era llevar un árbol para construir una huerta compartida, pero también donde era una experiencia muy vívida, esas experiencias no las lograba yo, o la cohesión que se daba en el equipo, de lo que se hablaba, no lo lograba yo hacer por más metodologías interesantes que yo propusiera, y eso me hacía mucho pensar como que también que esas transformaciones que invitan también a romper los límites de la identidad de uno, ¿cierto? O expandir el sentido de la identidad, lo llevan a uno como a la transformación, digámoslo, el aprendizaje más fuerte, que es romper con la identidad en la que uno viene siendo. Por eso el aprendizaje, Piaget también habla de una cosa muy bonita: acomodar, integrar y incluir y trascender, como que el movimiento del aprendizaje se da mucho en la capacidad de uno integrar y trascender ciertas cosas, como que va uno integrando y trascendiendo o acomodando. Él decía, él tenía otro nombre para hablar de esa manera en el desarrollo como cognitivo, pero me parece muy importante también el poder... ¿Cómo? Asimilación y acomodación. Asimilación y acomodación. Entonces, yo no sé, pero hay mucha potencia en la performance, en el teatro, en esos juegos, por ejemplo, en esas pedagogías del oprimido de Augusto Boal, en esas herramientas donde llevan a la persona como a salir. El diálogo de voces como también un método también para la terapia es muy importante. Eso es la oportunidad como uno poder dialogar como con la ira, yo no sé si conocen esa metodología del diálogo de voces, que me parece también genial para el trabajo con las emociones y como con la identidad. Entonces, como que todas esas cosas que llevan como a que la identidad de uno salga de esa zona de confort, que lo puede hacer un proyecto, lo puede hacer un viaje, lo puede hacer un juego. Hay una potencialidad y una riqueza que es invaluable, que a veces, curiosamente, a mí me ha pasado que estudiantes no aprenden cosas en el mismo seminario, sino que en 3 o 4 años parece que resulta el aprendizaje. Como que el aprendizaje tampoco se da inmediatamente. Hay aprendizajes también que requieren también pues madurarse y explorarse, o de pronto experimentarse. Tuve una estudiante que me dijo que cuando vio la clase conmigo hace 8 años, 10, que ella no le había parado muchas bolas, pero que se fue a vivir a Australia, yo no sé qué pasó, y que ahí fue donde empezó a aprender todo lo que yo le había enseñado. Entonces me parece muy bonito que tampoco hay como una cosa que uno pudiese evaluar tan directamente, cuando hay unas cosas que no realmente se dan en un momento tan inmediato. No sé si a ustedes les ha pasado también algo así, que el aprendizaje no se da tan inmediatamente, y que yo pienso, y es una hipótesis que suelto acá, cómo la inteligencia artificial o una inteligencia que sea más capaz de mirar muchas variables nos puede ayudar a la evaluación como nosotros como maestros.
porque uno no es muy bueno para meterse tantas variables y poder mirar todas esas cosas que yo les estoy mostrando ahí. Entonces, ¿cómo utilizar también la inteligencia artificial o las tecnologías para apoyarnos en estas evaluaciones? Que no solamente lo hagamos nosotros, que no sean tan subjetivas, sino más artificiales. No sé, puede sonar muy raro, pero siento que nos podrían ayudar un poco a mirar todas esas capacidades, así como lo hacen también con las redes sociales y eso que cogen y segmentan nichos y y evalúan muy rápido los gustos de uno, los gustos musicales, una serie de informaciones que una mente normal no lo podría hacer. Entonces, Pero no sería estandarizar, profe. ¿Cómo? Sí. Eso no sería parametrizar. No, solo lo coloco porque pueden pensar sí, puede pasar eso, estandarizar, que ya zafarnos, pero cómo pensar también que las tecnologías nos puedan ayudar al acto evaluativo, que también estamos en una invitación a que sea una evaluación medida a distancia. Pues entonces todo lo va a hacer subjetivo el profe, y estamos buscando trascender que sea solamente... No, hay programas que lo tienen. Por ejemplo, RaskKids tiene un programa espectacular para calificar Reading and Writing. Es muy bueno. Y Lucy Calkins tiene un programa genial para trabajar lo mismo con el Teacher Center y toda la parte de escritura de los niños en preescolar y traen libros por niveles. Pero ese tipo de software específico académico está para, digamos, la enseñanza del inglés. Si yo quiero hablar ciencias, tengo que recurrir a otro tipo de cosas y así, pero obviamente la tecnología es especializada, pero esa tecnología va de la mano a los recursos que tenga un colegio y a la capacidad de inversión. Entonces, digamos que nosotros estamos con el Teacher Center porque la universidad y el colegio tienen un vínculo y llevan muchos años haciéndolo con Única, no sé los que conozcan Única, van como por esa misma línea, pero han podido llevar esa misma capacitación a otros colegios. Yo la llevé porque trabajé con la que capacita aquí en Colombia, la llevé al colegio donde estaba antes y le pareció muy chévere y le dije al rector, venga, sigamos, y el rector dijo, no, pues no hay plata para pagar eso. Entonces, pues ahí se quedó el programa y los niños van a seguir calificándolos con fotocopia. No va a haber tecnología, entonces obviamente están todos esos recursos, pero pues eso vale plata. O sea, la verdad, la capacidad del colegio, de universidades, es la que determina qué tantos recursos en tecnología se pueden implementar para evaluar. ¿Sí? Digamos, en un colegio el año pasado estábamos haciendo las clases, por ejemplo, por Zoom, pero no, cada licencia era la gratis, entonces no podíamos hacer muchas cosas. En este otro, cada profesor tiene su sala, podemos hacer encuestas, podemos hacer breakout rooms, podemos hacer 1000 cosas. Entonces, claro, simplemente con una herramienta Zoom ya estoy teniendo un nivel de interacción con mis estudiantes de las mismas edades, pero pues porque el colegio pagó todo. ¿Sí? O sea, un profesor normal sí hace una inversión, compra una plataforma, esta plataforma me gustó para diseñar actividades chévere, pero pues no es lo adecuado, ¿sí? O sea, el colegio también es como el que manda y el que dice, oiga, yo quiero que mis estudiantes se formen de esta manera y quiero darle estos recursos a los profesores para que miren cómo está haciendo ese trabajo el estudiante. Sí, yo creo que es como también de la mano. Sí, obviamente a veces es subjetiva porque es lo que tenemos, pero son los recursos los que, digo, van a determinar qué tanto podemos hacer con ellos a nivel del assessment y todo eso. Porque me parece que yo pensaría que el modelo no, pensando en las inteligencias artificiales para la ayuda a la evaluación, para más variables, me parecería si fuera solamente un punto, pero entonces cómo también se evaluaría también a las familias, que la comunidad misma evalúe también el prototipo, la experiencia, como que haya como en la justicia restaurativa, que normalmente la cárcel es como castiguen a esta gente, pero en la justicia restaurativa lo que están buscando es un modelo donde restaure realmente los vínculos, creen a veces unas habilidades para que esa persona que infringió la ley haga cierto trabajo comunitario, voluntariado, servicio social. Entonces yo creo que en buena parte también la sociedad debería también dar un feedback de lo que porque entonces se habla mucho de poner es que la educación en relación con la sociedad, entonces cómo buscar que tanto niños, familia, comunidad y tecnologías, como para que no nos quedemos solamente es que el profesor es el que está evaluando, ¿no? ¿Cómo lo puede evaluar? ¿Cómo buscar esos feedback? Y ahí es donde creo que la tecnología también nos puede ayudar. Entonces los niños están aprendiendo algo, pero no basta con que aprendan algo para ellos, tienen que buscar un aprendizaje también que sirva a la sociedad y que la sociedad les devuelva
a ellos, uy, mira, ese prototipo funciona, no, esto está equivocado, que haya como esa oportunidad de que en una de las dimensiones era aplicar cosas a la vida real. Entonces yo creo que también sería lindo, y ahorita yo estoy leyendo un poquito sobre eso, la justicia restaurativa, buscando también como modelos evaluativos, porque cuando uno lee un poquito sobre ese tema, lo que buscan es como que es la comunidad. No recae el problema de aprendizaje en el niño, ni en la persona, ni que hizo tal. No, es la comunidad la que se encarga de buscar el ambiente, el entorno, los diálogos, la infraestructura, un mundo de cosas para realmente generar el aprendizaje, que fue lo que pasó, y no recaer a traumatizar más al niño. Lo que ha pasado también en Estados Unidos con esta sobremedicación a los niños con déficit de atención y todo eso también ha sido patético, como también ciertos esquemas evaluativos han llevado a una medicalización de la subjetividad, que es una cosa vastísima. Entonces, como también buscar que la evaluación pueda ser parte que la comunidad evalúe, que la sociedad. Piensa un poquito como Wikipedia. ¿Cómo evalúa Wikipedia un artículo? Una comunidad de personas filtran un poquito esa información. Entonces yo creo que ahí es donde yo sentiría que las tecnologías podrían también ayudar mucho como a filtrar, a organizar, Y la otra cosa bonita que aprendí es que también, y lo decías tú también, Hugo, que me llama mucho la atención, es que también si no hay productos, si no hay algo, si no hay una documentación, si no hay algo que uno vea en las instituciones donde los niños están, en los ambientes de aprendizaje, donde esa evaluación no sea como reflejada en la arquitectura escolar, también yo creería que no se está hablando, porque como que yo he visto, les contaba el caso del Colegio Bolívar allá en Cali, que con esos niños tenían todo muy documentado y me encantaba ver como que el reflejo de la institución era el reflejo de las personas quienes habitaban ese colegio. Y a veces nuestras instituciones escolares están desprovistas de esa identidad de los niños. Entonces, como muy bonito también que parte de la evaluación esté también en una muy buena infraestructura, tanto digital y física, de nuestros aprendizajes. Cómo llevarlos a que ese aprendizaje vaya al barrio, que ese aprendizaje vaya como así, como acá también empezó a hacer un poco la Cinemateca como con unos dispositivos móviles para mostrar un poco las producciones audiovisuales de las comunidades, cómo hacer para crear infraestructuras de aprendizajes móviles como parte de la documentación y la evaluación, porque ¿quiénes evalúan esos documentales y nadie los ve? Pues eso se tiene que buscar una manera de que haya una interacción entre lo que se está produciendo en la academia, en los colegios, con la sociedad, y yo ahí es donde siento que ahí hay un gran reto. Sí, profe. Yo hice ese análisis con el trabajo que hizo Ángela para la otra asignatura y me gustó mucho porque ella hablaba de la parte social. Y usted dice que sí, la parte social tiene que tener la educación como su link. Y eso nos sucedió cuando empezamos a trabajar un techo para mi país. Eso lo trajo los dueños de Pepe Ganga, eran como los mayores accionistas con una firma chilena. Y llegaron con un techo para mi país y fue muy chévere porque llevamos a los estudiantes de 11 y de 12 del colegio con sus familias a trabajar en un techo para mi país. Y una de esas familias dijo, venga, sí, muy rico, un año casas y el otro año la misma casa, pero ¿qué vamos a aportar nosotros desde el colegio, desde nuestros proyectos que aprendemos con estos profesores? Entonces, para el tercer año, cuando fuimos a Cartagena, montamos las casas ya con un sistema de agua. Entonces, montaron un sistema de agua en donde toda el agua, lluvia y todo eso, la filtraba y le quedaba a la casa agua limpia, agua potable que ellos podían tomar. Entonces fue muy chévere porque cada año iba incluyéndole algo nuevo a esas casas y los niños del colegio, con todos los recursos del mundo, apoyaban como a todas esas familias y aprendían que la sociedad no era como solo su nicho y su club y todas sus cosas, sino venga, en todas las partes, porque estuvimos en Bogotá, estuvimos en Cartagena, estuvimos en Usme, Soacha, en sectores muy vulnerables. Me acuerdo una parte en una laguna que por la mañana el agua estaba, pongámosle, en el norte y por la tarde ya estaba todo al otro lado, como si la hubieran pasado de un lado a otro con un balde. Y era muy chévere porque los niños no tienen ni idea de nada de eso, pero la parte social creo que podría ser la que mejor enseña y le da sus propias, como uno puede realmente hacer una reflexión de, oiga, si yo soy un desagradecido, ¿cómo estoy diciendo a mi mamá que no quiero comer esto si hay niños que no tienen nada que comer? Entonces yo creo que esa parte social es la que más
deberíamos fomentarle y eso más que uno aprende a evaluar realmente el impacto que eso tiene en los estudiantes, toda la parte social. Yo creo que un techo para mi país fue muy chévere. Y otro proyecto fue Destination Imagination, que era solo para proyectos, para colegios tipo Bolívar, tipo el Jorge Washington en Cartagena, el Granadino en Manizales y el Nueva Granada en Bogotá. Cuando yo llegué al Nueva Granada lo mandé y lo incluí a los colegios de la Alianza Educativa, pero tocó hacerlo todo en español porque ellos no hablaban inglés. Y fue muy bonito ver cómo ellos con muy bajos recursos competían contra colegios muy poderosos en recursos, y la creatividad y la solución de problemas y el manejo de herramientas los ayudó y con ellos digamos que ganamos varios torneos. Con un colegio nos ganamos el cupo para ir a representar a Colombia en Estados Unidos en la final, digamos a nivel nacional, pero pues por recursos pues no había plata para visas ni para viajes ni para eso para los niños, pero son experiencias donde uno dice realmente vale la pena llevar todo ese tipo de proyectos de roles, de actividades de la vida real, donde realmente aprenden y no tenerlos en un salón todo el día dándoles la misma cátedra. De acuerdo, entonces pensando en el esquema integral de los 4 cuadrantes de la teoría integral de Ken Wilber, los cuadrantes exteriores, interiores, colectivos e individuales, yo pensaría que una evaluación debería, para poder que se transforme el esquema evaluativo y deje de ser solamente una cuestión solamente del docente y de romper la perspectiva subjetivista, tendríamos que mirar esa autoevaluación y darle el peso suficiente de que lo que el estudiante está también dándose cuenta de sí mismo, de esos procesos internos de autoconocimiento, promocionar más el autoconocimiento y la autoconciencia del cuerpo, eso es algo muy importante, como es tan importante que los proyectos, la evaluación no cambiará si no se abre al mundo. El aula como la globalidad, como abrir el proyecto. Quiere decir, yo lo que he visto, yo he trabajado mucho el tema de las tecnologías hace unos años. Por ahí me han llamado otra vez a preguntarme unas cosas y yo hago la exploración hace 10 años que yo estaba investigando este tema de la cultura libre y de todos estos temas del software libre y dónde quedó eso, cuál es la apropiación cultural que detienen esos temas en nuestra sociedad. Eso se quedó en unos nichos. Cuando Bogotrax estaba en esas fiestas electrónicas de apropiación tecnológica tan bonita que se daba, como una movida cultural muy fuerte del fanzine, de la apropiación de espacios públicos. Y yo siento, pasado ya 10 años, estuvimos también en el Absurd Lab en Medellín, trabajando con laboratorios ciudadanos y tecnologías. Y yo reflexionaba ahorita que me hacían una entrevista la semana pasada, yo decía, ¿dónde está la diseminación de esos temas culturales en nuestra sociedad? Yo veo que eso, como que no lo logran penetrar las políticas, no logran penetrar la educación, todo ese tema de los hackatones, del hacker space, del movimiento maker. ¿Dónde está eso en la cultura educativa popularizado? ¿Qué es lo que ha faltado? Como nos hemos quedado evaluando cositas tan chiquiticas y ahí minuciecitas, parece que no hemos tenido la posibilidad de fomentar una evaluación que la sociedad misma testee lo que se esté haciendo en la educación. Quiere decir, no hay un empalme muy fuerte en lo que hacemos nosotros, o tal vez nos falta más para no criticarnos tan fuertemente. Yo siento que parte de esa endogamia que el modelo educativo es tan impermeable como a cambiar, a pesar de que hayan teorías tan novedosas, se debe a que todavía estamos muy encerrados en las aulas. Estamos muy encerrados en nuestros contextos especializados, académicos, pero no estamos pensándonos. Y no es un problema de divulgar la ciencia, como se pensaba hace mucho tiempo, no, entonces más divulgación. No, el problema es cómo convertir a la sociedad también en una sociedad más del aprendizaje, donde todos puedan estar aprendiendo, donde esos temas sean más del diálogo permanente y no solamente una cuestión de intelectuales, investigadores en educación o profesores muy innovadores, sino como que realmente desde el Ministerio de las TIC, desde el Ministerio de Educación estén lanzando esas oportunidades a que, quiere decir, ellos tendrían que demostrar un gesto de que eso no es lo importante, todas esas evaluaciones a los que nos tienen acomodados, sino como darle la oportunidad que tanto en lo interior, en lo exterior y como en esas 3 dimensiones que proponen los 4 cuadrantes que vimos la sesión pasada, pues enfrentemos la evaluación. Entonces, ahí yo creería que, por ejemplo, en el proyecto que hicimos el semestre pasado, donde personas se vieron beneficiadas de lo que hicimos,
quiénes son ni nada menos las personas que son las directamente implicadas en nuestro proyecto, las que dicen si el proyecto funcionó. Si yo estoy haciendo un proyecto con niños o está dirigido a cierta comunidad, como que ese feedback es como lo que realmente evalúa si el proyecto sigue, no sigue. Y eso ya no sería tanto numérico, sino que sería ya como un impacto a nivel social, tendría como una evaluación. Y yo veo que, eso lo estoy pensando yo ahorita, que parte de la fractura, de que los conocimientos que se están construyendo en el mundo, en cualquier ámbito, permeen un poquito más la sociedad, se debe a que nuestros esquemas evaluativos están todavía encapsulados en la subjetividad y en la veleidad del profesor, no están siendo testeados socialmente. Entonces pasamos rápido de temas y decimos, ah, sí, eso ya es la cultura libre, eso hace rato, o eso del género, eso hace rato de bien hablado, pero eso, si uno se da cuenta es porque uno anda en una burbujita y no tiene en cuenta de que realmente eso requiere todavía una penetración muy fuertemente en la cultura, y eso como por poner cualquier tema. No sé si a ustedes les ha pasado eso, yo creo que ahí está como en el tema de lo evaluativo, porque el aula no está abierta al mundo, el aula está todavía muy ahí, muy encapsulada. Pues hago esa reflexión ahí como en voz alta, no sé si... Yo creo que puede llegar a ir un poquito más allá de eso, o sea, yo creo que lo que pasa es que los recursos con los que se cuenta, y me refiero sobre todo recursos de talento humano con los que se cuenta al interior de una institución, tienden a ser subvalorados. Y generalmente estos recursos tienden a ser sobrecargados. Entonces, las personas que están en la institución, generalmente el generar cualquier tipo de cambio en la institución le va a suponer un trabajo extra. Y es un trabajo no reconocido, ¿sí? Entonces, muchas veces cuando una institución, digamos que se monta en la película de vamos a cambiar el problema de la evaluación, vamos a pensarnos una nueva evaluación, vamos a implementar una nueva metodología y demás, lo que dicen es, como ustedes son los docentes, ustedes son los que saben, implementenla. Pero no es como les vamos a dar estas horas para que la implementen, les vamos a dar este apoyo en capacitaciones para que lo implementen, sino es como para tal día me traen las estrategias y con otro acá hacemos el papelito y ya está. Entonces termina siendo, obviamente, lo que genera es una respuesta aversiva a los docentes, porque eso está significando que aparte de la carga que ya tienen que asumir una carga extra. Y bueno, están los docentes que dicen, listo, vamos a asumir esta carga porque a futuro me va a significar menor carga, porque voy a lograr cambiar la evaluación, porque me va a gustar, porque me interesa. Pero aún así, cuando le meten toda esa carga, resulta que en últimas, muchas veces los proyectos terminan sin ser implementados. Se quedan en lo que le interesaba de pronto a la institución, que es tener un papel diciendo que han hecho estos procesos, más allá de implementarlos. Entonces yo creo que no es tanto como que estén metidos, o sea, claro, por una parte puede que estén cegados, porque también hay un séquito de docentes que están muy arraigados a las perspectivas tradicionales de enseñanza y aprendizaje, pero va más allá de eso, porque es que cualquier persona, si tú llegas y le dices que para implementar algo nuevo le va a significar el doble de trabajo, pues ¿cómo quieres que reaccione? Es muy difícil. Y yo creo que la evidencia está así, o sea, desde mi experiencia personal, los mejores profesores que yo he tenido son profesores que no trabajan el número de horas que les pagan, sino el doble o el triple. ¿Por qué? Porque les interesa tanto que sus estudiantes aprendan, que trabajan de su propio tiempo y que sacan de sus propios recursos para lograr como afianzar los conocimientos que buscan en los estudiantes o conectar o dedicarles suficiente tiempo. Pero eso es un problema que es muy institucional, o sea, mientras no se tenga en cuenta que los docentes no son máquinas, ¿sí? Que los docentes también requieren un apoyo y que pues la institución es la que tiene que ponerse la camiseta en términos de decir si vamos a cambiar este sistema tenemos que ponerles más horas, ¿sí? Es como si le voy a poner esta carga extra tengo que bajarle esta otra o algo por el estilo, pues realmente es muy difícil que se logre hacer algún tipo de cambio. Pensaba un poco en el modelo de Curitiba. Hace unos años en esos modelos de urbanismos donde el mismo Estado, a partir de las políticas públicas, se encargaba en favorecer ciertos comportamientos en la ciudadanía a favor del medio ambiente, a favor de la solidaridad, como también pensar la evaluación así como que favorezca esas interdependencias, que no favorezca la competencia, sino que favorezca como
como favorezca otro tipo de valores que la otra evaluación no favorece. En Curitiba entonces empezaron a generar ciertos bonos a que las personas que tenían ciertos comportamientos armónicos con el medio ambiente, tenían algunas prácticas, podían estas mismas poder pues, tener pues, un servicio de transporte más barato, o como cierta visual. Por eso es donde yo digo las tecnologías, en ciertas maneras de visualizar la información de los barrios, donde hay barrios que se están comportando mejor, entonces como que el Estado les da como, les sigue recompensando favorablemente para que ellos sigan haciendo esas prácticas que no son solamente para ellos, sino son para el planeta. Por ejemplo, como pensar en por ejemplo, lo que hablábamos también, lo que Stefano Mancuso está hablando como una política mundial de sembrar un árbol cada niño que nazca en el mundo de aquí en adelante y una reforestación de 3 billones de árboles como para contrarrestar de una manera rápida y efectiva el cambio climático. Entonces, como soluciones rápidas y baratas, pero que inviten a la gente a que lo que está ayudando es que la evaluación también promueva actos de solidaridad, actos de interdependencia, actos de buscar que si ya sabe mucho, pues que entregue más a la sociedad, devuelva, no como buscar en ese modelo jerárquico como burocrático, como el que, sí, como que son unos niveles como y a veces uno también cae en ellos también, como que de pensar que realmente uno pone a prueba lo que uno sabe es como maestros, como con nosotros, y como la pregunta que yo me hago también actualmente es cómo también en nuestra evaluación podemos favorecer eso, así como Curitiba lo hizo en favorecer ciertos comportamientos, no el comportamiento de una educación, evaluando una educación para una sociedad moderna que ya ni siquiera va a ser. Los niños no les puede mentir de que van a encontrarse en una sociedad así, sino como que es una sociedad diferente, requiere otro tipo de performance, requiere otro tipo de actuación, y cómo la evaluación también permite en fomentar eso. Así esas cosas no sean mainstream hoy, no sean como lo que hoy todo el mundo esté hablando, pero que sabemos que es importante que las nuevas generaciones vayan teniendo eso. Me parece que es otra de las cosas que a mí me hace reflexionar mucho la evaluación. Y también porque también he visto que no ha habido una desobediencia civil general en Colombia frente al tema. Todavía como que yo siento que todavía no se ha puesto un precedente así como frente a esas pruebas estandarizadas fuertes, así como una desobediencia civil así radical, sino que todavía, como decía ahorita, el primero que habló, Erazo, ¿cómo se llamas? Que hablaba un poquito Diego. Diego, eso, sí, como que, no, lo decía era Hugo frente a lo que Diego hablaba, como que sí, como que están muy bien esas teorías, pero qué tan duro es lo que me pasaba a mí cuando yo trabajé en el Ministerio de Educación, que yo iba y viajaba y todo el mundo hablaba muy bien de los lineamientos para primera infancia y del juego, del arte, pero no lograba ver eso en las pedagogías, como que se recitaba muy bien el discurso. Entonces, como que ahí se trata también de un movimiento social también. Yo creo que esas cosas que para que pueda aparecer también requieren un movimiento social, educadores que realmente decidan como descentrarse del modelo y decir, no, yo no vuelvo a hacer esto así, no porque no lo quiera hacer, sino porque tenemos que, por lo menos para en la próxima unidad y en la tercera, poder diseñar un poquito ese prototipo de evaluación de innovación que nosotros de pronto podamos soñar acá, en este curso, que en este curso salga en equipos un piloto pequeño de cómo poder generar un proyecto evaluativo teniendo en cuenta pues lo que estamos hablando, todas estas reflexiones. Ese sería como el tema que tiene como el desafío de la clase. Y que podamos también de pronto aplicarlo, ¿por qué no?, al diseño de ambientes, poder como lo que se está diseñando, porque yo también veía eso y creando un poco esa reflexión como con la parte de evaluación y decíamos, claro, otra vez volvemos al enfoque subjetivo, pero entonces cómo generar una herramienta que realmente le dé también voz a eso que hablamos de la autoevaluación, la coevaluación y la evaluación ya no solamente nosotros, sino que evalúe la sociedad, eso que ustedes dijeron, no se quede solamente pues en la universidad, sería como el reto, para que lo pensemos. Les cuento que tengo que hacer una cosita muy urgente y tendría que colgar muy pronto, entonces
me gustaría alguna última cosa que podamos decir frente al tema. Me gustaría chévere también esto, que ustedes vayan haciendo sus anotaciones, porque lo chévere de esto, de estas reflexiones en vivo es que uno no solamente habla de lo que dicen ya los autores, sino que también podemos pensar que el pensamiento, que lo que pensemos sea, y eso yo lo aprendí mucho también en Manizales cuando yo estudiaba y en los grupos de estudio, era que a veces nos reuníamos a pensar y lo que uno pensaba se transformaba porque otras personas le ayudaron a uno a ver cosas nuevas. Y era muy chévere esa oportunidad de hablar desde ahí, desde ese lugar del no saber. Porque si uno ya se queda solamente, pues es una manera muy cómoda, sino como ejercitarnos también, que también es parte de estos encuentros, como movilizar el pensamiento a pensar cosas nuevas, así sean cosas tentativas, pero que puedan ser a futuro algo que realmente sea un ritual de la inteligencia compartida. Estos espacios virtuales, realmente unos espacios donde puedan surgir cosas que realmente podamos inspirarnos unos de los otros. ¿Tú ibas a decir algo? Profe, qué pena. Sí, quería que cambiando un poquito de tema, yo sé que por lo que estás apresurado no queríamos dejarlo ir sin hacer una pregunta. Realmente nosotros teníamos una evaluación con fecha 29, o sea, fecha para hoy. Estamos hablando de evaluación, pues ese tipo de evaluación. Y pues no se ha abierto, entonces queríamos preguntar más o menos para cuándo el profe la va a abrir, porque pues la abrió para el 25, pero por fecha nosotros no nos daba, entonces creíamos, estábamos confundidos entre si era la evaluación que venía con el otro grupo, bueno, etcétera, bastantes disertaciones entre nosotros. Entonces, pues por eso decidimos preguntarle y hoy volvemos a preguntarle, profe, la fecha de esa evaluación para cuándo quedaría o qué tenemos que hacer. Porque ¿estás hablando la del organizador, la del mapa? No, es que como esta unidad tenía una evaluación, esta unidad tenía programada una evaluación. Sí. Entonces, la evaluación estaba inicialmente planteada para el día 20, siempre ha estado en la guía para el día 29. El profe la liberó el domingo, pero pues realmente nosotros no estábamos tan preparados para la evaluación y pues veníamos con que ya teníamos una fecha acordada de 29, entonces, pero pues hoy no se abrió, entonces tenemos la duda del profe más o menos para cuándo, pues para nosotros estar preparados y tener la claridad de la fecha y poder presentarla sin ningún problema. Sí, hay que abrirla, ¿cierto? Es que yo todavía tengo un poquito como de inexperticia en estas cosas, porque pues, pero voy a averiguar mañana cómo lo hago, porque yo también me estoy apoyando mucho. Solo lo que le cambia es la fecha, porque la evaluación ya estaba montada, pero la fecha se cerró el 25, pero como en la guía aparece entonces, para que le cambies la fecha, para que la podamos hacer. Listo. Hasta porque pues hoy no la pudimos hacer porque estaba cerrada. Listo. Hasta el domingo, entonces yo mañana hago la... O más sencillo es quitarla, profe. Pues la verdad, estoy en desacuerdo con los controles de lectura y con esas múltiples respuestas. La verdad también es algo que no, la verdad no fue diseñado por mí esa actividad. Y yo fui súper crítico en los primeros días, pero sí, también podemos mirarlo. También a mí, esas cosas de múltiples respuestas, hablando de todo lo que estamos hablando, me resulta muy anacrónico y me resulta un poquito desde... Pues para nosotros también es muy raro entrar en esta discusión de una prueba de claro, me siento de lectura me cuando estamos haciendo una en este momento con todo ese tema, la verdad, no es cierto. Cuando hemos presentado, pues hemos presentado esto. Bueno, qué pena con ustedes. ¿Puede duplicar la nota del mapa conceptual que enviamos? Sí, bueno, no, sí, pero un poquito más también la autoevaluación de ustedes en las próximas, también para hacer conciencia de esto de darles a ustedes para la próxima. Quiere decir, para mí, como que los estudiantes se pongan la nota también. ¿Cómo la ven? Hay que ser críticos todos. Si aprendemos a ser críticos y ser autorregulados, yo creo que no hay ningún problema con eso. Críticos, autorregulados, buenas noches a todos. Les va muy bien. Profe, muchas gracias. Entonces, esperamos su mensaje. Cualquier cosa. Profe, gracias. Bueno, un abrazo para todos. Salud. Chao, profe. Chao, compañeros. Chao. Feliz noche.